Muy buenos días. Bueno, hoy en nuestra clase de matemáticas vamos a continuar con la parte de trigonometría. Hoy vamos a ver algunas funciones trigonométricas y vamos a empezar teniendo en cuenta un triángulo rectángulo. Sabemos que a un triángulo rectángulo le conocemos porque uno de sus ángulos es recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Acá se vale 90 grados. Y recordamos que el ángulo interno de cualquier tipo de triángulo es 180 grados. Yo le voy a llamar a este vértice, le voy a llamar a este vértice le llamo B y a este vértice le llamo C. Muy bien, yo sé que A vale 90 grados y me sobra otro 90 porque recordamos que la suma es de 180. Si acá vale 90, entonces los 90 que queda para completar 180 se reparte acá y acá. Muy bien. Recordamos que si este es el vértice del ángulo A, el que está enfrente sería el lado A, y yo represento con letra minúscula, sería entonces el lado A. Si este es el ángulo B, este sería el lado B. Y si este es el ángulo C, este sería el lado C. Muy bien, nosotros sabemos que a esta parte le llamamos cateto adyacente. A esta parte le llamamos cateto opuesto. Y a esta parte le llamamos la hipotenusa. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos los ángulos, representa la letra mayúscula A, B, C, y la letra minúscula representa los lados. De aquí hasta acá es la hipotenusa, de aquí hasta acá es el cateto adyacente, de aquí hasta acá es el cateto opuesto. Bueno, tenemos que conocer las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. ¿Qué significan las razones? ¿Qué me va a dar si yo relaciono el lado C con el lado A? ¿Qué va a pasar si yo relaciono el lado B con el lado A? Y así sucesivamente. A eso le llamamos razones trigonométricas. Vamos a empezar. Yo le llamo cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto. Si yo divido con la hipotenusa, me va a dar una función trigonométrica. Si yo relaciono cateto adyacente, voy a representarlo así, con la hipotenusa me va a dar otra razón trigonométrica. Si yo relaciono el cateto opuesto con el cateto adyacente, me va a dar otra función. Vamos a empezar desde acá hasta acá. Cateto opuesto dividido la hipotenusa me va a dar una función llamada seno del ángulo. Si yo relaciono cateto adyacente dividido la hipotenusa, me va a dar otra función llamado coseno del ángulo. Recordamos que seno se representa con la letra sen del ángulo. Utilizo la letra alfa para representar el ángulo. Coseno se representa cos alfa. Cateto opuesto dividido cateto adyacente me va a dar una función llamada tangente. Y yo represento tangente T-A-N. Tan. Muy bien. Bueno, hasta aquí tenemos. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto? Coloco esto al revés. El cateto adyacente arriba y el cateto opuesto abajo. A esto es lo que le llamamos inversa, es decir, lo que se coloca al revés. Muy bien, entonces me va a dar la cotangente. Recordamos que la cotangente entonces es la inversa de la tangente. Yo represento de esta forma, cotangente. Luego paso acá. Si yo invierto esto, la hipotenusa dividido cateto
adyacente me va a dar la inversa del coseno, que es secante. Entonces yo le llamo secante de esta forma. ¿Y qué pasa si yo invierto esto? Hipotenusa dividido cateto opuesto. La hipotenusa dividido el cateto opuesto me va a dar otra función que es la inversa del seno. Le llamo cosecante. Y cosecante yo represento de esta forma. Por lo tanto, ya tenemos las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y también ya hemos visto cómo tener el seno. Voy a dividir cateto opuesto, divido hipotenusa. El coseno divido adyacente, divido hipotenusa. La tangente sería opuesto dividido cateto adyacente. Y a partir de la cotangente sería la inversa. Muy bien, vamos a ver un pequeño problema que tenemos de la siguiente forma. Vamos a suponer que yo tengo acá un triángulo rectángulo. Y vamos a suponer que acá, recordamos que este es B, 2,6 metros. Perdón, 26 metros. Y la C tiene 56 metros. Entonces tengo dos datos. La B sería mi cateto adyacente, que es 26 metros. Y la C sería mi cateto opuesto. ¿Cuánto vale mi cateto opuesto? 56 metros. Muy bien. Yo quiero hallar el valor de la hipotenusa. Yo no conozco. Recordamos que la hipotenusa yo represento con la letra A. Puedo utilizar Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa. Recordamos que la hipotenusa represento con la letra A. Entonces va a ser A es igual a raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. ¿Cuánto va a valer entonces la hipotenusa? Sabemos que B vale 26 al cuadrado y la C vale 56 al cuadrado. Vamos a usar la calculadora. 26 al cuadrado más 56 al cuadrado me da 3812. 3812. Sacamos la raíz y me da 61,74 metros. Entonces aquí ya tengo tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente y el cateto opuesto. En el próximo video entonces vamos a estar viendo cómo resolver